El octavo día. Una de las fiestas santas más significativas que completa el plan maestro de Dios. Con esta fiesta se completa el plan maestro de Dios. Representa la culminación del plan de Dios. La resurrección y el juicio de la gran mayoría de los seres humanos que han vivido en este planeta. Y el último gran día simboliza la época en que miles de millones que no conocieron a Jesucristo resucitarán y tendrán la oportunidad de recibir salvación. Porque solo en Jesucristo podemos recibir la salvación. No existe ningún otro nombre en quien podamos recibir salvación. Solo en Jesucristo. Como nos dice ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12. Los invito a pasar ahí a Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La versión de Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo, lo traduce de la siguiente forma. Dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. La Biblia es clara. La Biblia es muy clara. No hay otro nombre por el cual todos los seres humanos puedan ser salvos. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría al alcance de todos los que lo desean. Y se leyeron estas escrituras en los otros mensajes anteriores, ahí en Juan, en el capítulo 7, versículo 37, cuando Jesucristo habla de el último gran día de la fiesta. Don Omar tocó este tema con respecto al agua, esa agua viva, esos ríos de agua viva que Jesucristo ofreció y ofrece a todo el que quiera estar con Él, al que tenga sed de justicia, que tenga sed de recibir esa agua. Jesucristo lo mencionó en ese tiempo. Cuando vamos a las fiestas santas de Dios, vemos que las 6 primeras fiestas muestran cómo los llamados por Dios a lo largo de todos los tiempos, especialmente desde la primera venida de Jesucristo hasta el final del milenio, se enmarcan dentro del plan maestro de Dios de aumentar su familia. Y ayer en el estudio bíblico que tuvimos, hicimos esta pregunta que también se las voy a hacer a todos. Porque se nos viene esa pregunta cuando vemos el plan de Dios. Vemos que durante el plan de Dios hay elegidos, hay llamados y hay elegidos. Pero faltan muchas personas, millones de personas, que no han escuchado de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con los millones de personas que vivieron y murieron desde el tiempo de Adán y que no fueron llamados por Dios? ¿Qué sucede con ellos? Y aquí uno incluye a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Yo cada vez que hago esta pregunta,
o recuerdo esta pregunta. Yo me acuerdo de mi padre. Mi padre fue sacristán. Él estudió para sacristán en la religión católica. Se desilusionó después de la Iglesia Católica. Vio muchas cosas de las cuales él se desilusionó y no quiso saber nada de ninguna religión. Cuando Dios me abrió el entendimiento a través de un amigo, y yo comencé a guardar los días santos, las fiestas santas, la ley alimenticia, mi padre no lo entendía. Y él en un momento estaba en contra mía. Y se ponía en contra mía, sobre todo cuando venía a celebrar las fiestas. ¿Cómo te vas a ir estos días sin trabajar? ¿Cómo puedes dejar el trabajo por ir a las fiestas? Y eso a él no le provocaba un enojo. Yo sé que él va a estar ahí, en esa segunda resurrección. Lo voy a poder ver y ahí le voy a poder enseñar lo que he aprendido. Y para eso todos tenemos a alguien en cual queremos enseñarle. Y eso nos genera una responsabilidad de mantenernos firmes en este camino a que el Dios nos ha llamado. Si no, no vamos a poder enseñar. Vamos a quedar fuera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los que han sido elegidos y llamados en estos tiempos se han arrepentido, se han bautizado y han recibido el Espíritu Santo. Estamos siendo juzgados ahora. Es nuestra oportunidad. Porque hay solo una oportunidad para cada ser humano. Los que no conocieron a Cristo desde Adán hasta estos tiempos y el futuro, ellos van a tener su oportunidad. Dios nos presentó la oportunidad a nosotros. La tomamos, esa oportunidad. Y al tomarla, tenemos un compromiso, una responsabilidad con Dios. Entonces, quienes no tuvieron la oportunidad de conocer y entender el propósito y plan de Dios para la humanidad, ¿están perdidos para siempre? ¿De acuerdo al plan de Dios? No. Tendrán su oportunidad. Y la respuesta se nos revela de una manera profunda en este día, en el significado de este día, en el significado del octavo día. Porque aquí es donde va a estar los miles de millones de personas que van a resucitar en esa segunda resurrección. Esta es la última de las siete fiestas santas de Dios. Y nos muestra el último paso en el plan de Dios. Y ese último plazo que nos muestra Dios es de un infinito amor y misericordia que Él tiene por su creación, por la humanidad. Entonces el significado de este día nos muestra que después del milenio, los otros muertos, los miles de millones de personas que no conocieron a Jesucristo, tendrán su oportunidad de recibir salvación. Cuando uno habla el plan de Dios, uno debe hablarlo en tiempo presente, en primera persona, no en tercera persona. Yo estaré en ese reino milenial. Yo quiero estar.
Y cuando uno lo habla, no dice, podré estar o estarán en ese reino milenial. El pueblo de Dios va a estar o estará. Somos parte del pueblo de Dios. Estaremos ahí. Y estaremos para poder enseñar, compartir las maravillas de Dios a todas estas personas, millones de personas. Seremos espirituales. En ese momento, nosotros seremos espirituales. Pero enseñaremos, como ellos van a ser físicos, les enseñaremos las dificultades que nosotros también vivimos cuando éramos físicos. Es algo que debemos internalizarlo. Somos ese pueblo escogido y llamado de Dios para gobernar con Cristo, para estar presente en el milenio, reconstruir este mundo y entregarles un mundo nuevo a estos millones de personas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, no dice solo algunos, dice todos serán vivificados. Todos. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y nuevamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, perdón, es Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere, dice, y nuevamente dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debido al amor que Dios le tiene a la humanidad, era dispuesto que todos los que vivieron alguna vez tengan la oportunidad de salvación y de ser hijos de su familia. De la misma forma como nos ha dado la oportunidad a los que ya han sido llamados y engendrados espiritualmente. Si no estuviera esta fiesta del octavo día, el plan de Dios estaría incompleto. ¿Qué pasaría con esos millones de personas que murieron sin haber conocido a Cristo, sin haber conocido el plan de Dios, sin haber conocido los mandamientos y las leyes de Dios? Pero Dios, en su misericordia, en su hermoso plan de salvación, están todos incluidos. Por eso es importante entender
que el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, como decía don Héctor en su sermoncillo, no termina en el milenio. No llega solamente hasta ahí. El amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad se extiende más allá del milenio. Y lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 4. Ahí nos habla de los santos resucitados, que reinarán sobre la tierra con Jesucristo por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Y aquí también nos habla de esas personas que no tuvieron la oportunidad de entender la profundidad de la verdad espiritual cuando vivieron por primera vez. Aquí Apocalipsis nos habla de esos dos eventos. Entonces Apocalipsis 20, versículo 4, primero nos relata dónde estarán los que han muerto en Cristo. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Dice, sino que serán sacerdotes. Seremos sacerdotes. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos 1000 años con Cristo. Ahora la imagen que nos muestra el versículo 5, ahí nos muestra esa segunda resurrección después del milenio. Nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí no se trata de una segunda oportunidad para la salvación. Esta será la primera y la única oportunidad que estos miles de millones de personas tendrán para poder entender y comprender y guardar el plan de Dios. Y también para recibir el Espíritu Santo, a fin de que ellos también puedan ser transformados en seres inmortales y formar parte del reino de Dios. Cuando pasamos a Apocalipsis capítulo 11, ahí vemos también parte de esta segunda resurrección en este juicio ante el trono blanco. Nos dice ahí, vi un gran trono blanco, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
estos libros serán abiertos al entendimiento de miles de millones de personas que no conocieron ni entendieron el plan de Dios en ellos. ¿Por qué? Simplemente porque el Padre no los llamó en su tiempo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios que hemos sido llamados en nuestro tiempo. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Ahí nos dice que el que llama es el Padre. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense que primero Jesucristo dice que el Padre lo tiene que enviar, que el Padre lo tiene que traer. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre lleva a las personas hacia Jesucristo. Y una vez que eso sucede, Jesucristo dice, ahora que el Padre te ha traído, dice, yo ahora le puedo resucitar en el día postrero. Eso quiere decir que conocer el plan de Dios, conocer las palabras de Jesucristo, conocer el plan de salvación, guardar y respetar las leyes de Dios. En el versículo 65 de Juan, capítulo 6, también nos dice Jesucristo nuevamente, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿quién nos llamó? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿El creador del cielo, el creador del universo? El Padre nos ha llamado para estar presente. Y después Jesucristo nos va a resucitar. A veces uno quiere que toda la familia pudiera estar aquí con nosotros, nuestros amigos, que llegaran a conocer el plan de Dios en este tiempo, que conocieran las verdades de Dios. Nos gustaría mucho eso, y a veces nos cuesta entender por qué a veces uno le habla a la persona y la persona no recibe lo que uno le está diciendo. Pero sí sabemos que en la gran misericordia de Dios llegará el tiempo en que esas personas también podrán conocer a Dios y serán juzgados tal como estamos siendo juzgados nosotros ahora. Es solo cosa de tiempo. Es solo cosa de tiempo. Sabemos que para Dios el tiempo es diferente que el tiempo nuestro. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
quienes resuciten después del milenio serán juzgados de la misma manera que estamos siendo juzgados ahora los que son de Cristo. Ayer en el estudio hablamos de Ezequiel y lo voy a nuevamente tocar acá. Ezequiel habló de la época en la que Sodoma, Samaria e Israel volverán a su primer estado. Y Ezequiel tuvo una visión de lo que es la segunda resurrección. Lo vimos ayer. Lo voy a leer hoy día nuevamente. Es una escena que podemos decir, vemos el amor de Dios. Es una escena que sale de muchas veces de lo que nuestra mente pudiera imaginar. El Espíritu de Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Ahí en Ezequiel capítulo 37. Veamos Ezequiel capítulo 37. Para Dios no hay imposible. No existe el imposible para Dios. Para Él todo es posible. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Dice, la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Eterno el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, hablé,
y lo hice, dice el Eterno. Algo maravilloso. Esto es la segunda resurrección, lo que representa este octavo día. Ezequiel presenció esa segunda resurrección. Son los huesos de la casa de Israel. Estas personas que menciona acá murieron sin haberse convertido. Pero Dios en su gran misericordia tiene una esperanza. Y esa fase será un grandioso acontecimiento. ¿Ha pensado usted o hemos pensado que quienes estemos gobernando en el milenio veremos este gran evento? Estaremos presentes para presenciar cómo los millones de personas volverán a la vida física y morarán en un ambiente ideal que habrá sido preparado durante los 1000 años de Cristo con sus reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son esos reyes y sacerdotes? Nosotros. Nosotros estaremos preparando en el milenio ese ambiente ideal para poder recibir a esos millones de personas que van a resucitar en esa segunda resurrección. Aunque Dios sacó a la primera pareja del huerto del Edén, la mayor parte de la humanidad va a resucitar dentro de un Edén restaurado con gloria. Recordemos que en los 1000 años anteriores de esta segunda resurrección, la tierra habrá vuelto a un estado de paraíso terrenal. Por lo tanto, ellos resucitarán en un ambiente maravilloso. Conocerán dentro de este ambiente las alegrías de seguir el camino de Dios. Tomarán del árbol de la vida el Espíritu Santo de Dios, el cual los engendrará como miembros de la familia divina y les ayudará de la misma manera como nos ayuda Dios hoy a su pueblo. Por medio del Espíritu Santo entregaremos consuelo a estas personas. Entregaremos inspiración y también entregaremos instrucción. Recibirán, al igual que todos nosotros, las arras de la vida eterna, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para todos nosotros es un gran privilegio poder celebrar anticipadamente ese maravilloso acontecimiento que es representado en la fiesta del octavo día.
Con esto el plan de Dios estará completo para toda la humanidad. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios misericordioso, que nos muestra a través de las Escrituras que la gran mayoría de la humanidad nacerá dentro de su familia al terminar aquel periodo de juicio. Es un gran momento en este octavo día. Dios se encargará que su plan se cumpla y traerá muchos hijos a la gloria. La promesa de Dios es derramar su espíritu sobre toda carne. No solo sobre algunos, sino que sobre toda carne. Como lo menciona en Joel capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí en Joel capítulo 2, versículo 28. Esas aguas que nos hablaba don Omar, esas aguas vivas del Espíritu Santo, estarán a la disposición de todos, como se presenta en este último y gran día de la fiesta. Como dijo Jesucristo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, el propósito de Dios, el plan de Dios para la humanidad, nuestro propósito es estar presente en ese tiempo. Conoceremos a muchas personas, enseñaremos a muchos, pero debemos estar ahí para hacerlo. Tenemos un compromiso con Dios, tenemos una responsabilidad con Él. Esta fiesta del octavo día, en el plan de Dios, muestra ese amor y misericordia que Él tiene por toda su creación. Queridos hermanos, ha sido una fiesta inolvidable. Tendremos en nuestra memoria los tiempos que hemos vivido juntos en esta fiesta, tabernáculo y octavo día, que nos ayudarán a estar vigentes por el tiempo que nos llega la primera temporada de Fiestas Santas. Hemos hecho nuevas amistades, hemos conocido más a los hermanos. Somos el pueblo de Dios, unidos por el mismo Espíritu, con un mismo propósito de ser reyes y sacerdotes en ese futuro reino milenial. Poder trabajar con Jesucristo y poder estar presente en ese momento del octavo día. Ver cuando millones de personas sean resucitados. Estarán ahí también nuestra familia. No perdamos la oportunidad. Estamos siendo juzgados ahora. Nuestra salvación es ahora. Que Dios nos cuide y nos guarde y que nos tenga siempre por digno de escapar de todo lo que vendrá, para que nos mantengamos firmes en su camino y nos podamos ver, Dios mediante, en la próxima temporada de Fiestas Santas y también en la próxima fiesta de tabernáculos y octavo día del año 2025. Buenas tardes, hermanos, a todos.